Hay un error que miles de personas mayores de 50 cometen todos los días con esta pequeña semilla asiática. La compran con ilusión, la guardan en la despensa, la echan sobre el yogur o la ensalada y después de semanas o meses siguen mirándose al espejo sin ver ningún cambio y llegan a la conclusión equivocada que la chía no funciona. Pero no es eso. El problema no es la semilla, el problema es cómo se está usando. Y mientras tanto, esa grasa que no se ve, esa grasa peligrosa que se llama grasa visceral y que rodea tus órganos internos, sigue acumulándose día tras día. Se acumula alrededor del hígado, donde puede producir hígado graso. Se acumula alrededor del páncreas, donde altera la producción de insulina. Se acumula cerca del corazón, donde aumenta el riesgo cardiovascular. Y la cintura, esa cintura que se niega a bajar aunque comas menos, es solo el reflejo externo de lo que está pasando por dentro. Hoy voy a explicar exactamente cómo una sola cucharada bien usada de esta semilla puede convertirse en una de tus mejores aliadas contra esa grasa profunda. Vas a entender por qué funciona a nivel metabólico, cómo prepararla correctamente para activar todo su potencial. ¿En qué momento del día tomarla para multiplicar su efecto y cuál es el error número 1 que anula por completo sus beneficios? Quédate hasta el final porque te voy a entregar un checklist completo de 5 puntos, claro y específico que puedes empezar a aplicar desde mañana por la mañana. Es un plan simple, real, pensado especialmente para hombres y mujeres de 50 años o más y sin complicaciones absurdas. Me llamo Francisco Vázquez, soy cardiólogo y llevo más de 2 décadas acompañando a pacientes que llegan a mi consulta con exactamente la misma historia. Hacen dieta, caminan todos los días, intentan comer mejor, evitan los dulces y aún así la cintura sigue creciendo, el pantalón sigue apretando y la báscula no se mueve. Y sé lo frustrante que es eso. Sé lo que significa mirarte al espejo después de los 50 y sentir que tu cuerpo ya no responde como antes, como si siguiera otras reglas que nadie te enseñó. Pero quiero decirte algo importante desde el principio, algo que repito a cada uno de mis pacientes cuando entran por primera vez a la consulta con la cabeza baja. Tú tienes mucho más control del que crees, no es cuestión de edad, no es cuestión de genética, es cuestión de información correcta aplicada con paciencia. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Antes de seguir, me gustaría saber desde qué ciudad o país me estás viendo en este momento. Escríbemelo en los comentarios, me encanta leer cada uno y saber que estamos formando una comunidad real, una comunidad de personas mayores de 50 que decide cuidar su salud con cabeza y no con moda. Ahora vamos a lo importante, la semilla de la que hablamos hoy es la chía. Sí, esa semilla pequeñita, gris con puntitos blancos y negros que probablemente has visto 1000 veces en el supermercado. Tiene su origen en tierras mexicanas y centroamericanas. De hecho, los aztecas y los mayas la usaban como alimento sagrado de los guerreros. Pero se popularizó masivamente hace unas 2 décadas gracias a la medicina tradicional asiática moderna que la integró en muchos rituales diarios de salud digestiva y metabólica. La chía tiene algo que muy pocos alimentos del planeta ofrecen al mismo tiempo. Una combinación potente de fibra soluble, ácidos grasos omega 3 de origen vegetal, proteína completa, minerales como calcio y magnesio y una capacidad casi mágica de absorber agua y transformarse en un gel dentro de tu estómago. Imagínate una esponja seca, dura, pequeña, que cae en un vaso de agua. En minutos esa esponja se hincha, se vuelve suave, gelatinosa y ocupa mucho más espacio. Exactamente lo mismo ocurre con la chía dentro de ti cuando la preparas correctamente. Y ese gel transparente y suave es el que empieza a trabajar silenciosamente contra la grasa visceral desde el primer día. Pero aquí está el detalle que casi nadie te cuenta. Y quiero que prestes atención. Si la usas seca, si la echas directamente sobre el yogur, sobre la ensalada, sobre la sopa, sin activarla primero en agua, estás perdiendo alrededor del 80% de su poder real. Es como comprar un teléfono carísimo y no conectarlo nunca a Internet.
Tienes el aparato, pero no estás usando casi nada de lo que puede hacer. En un par de minutos te explico exactamente cómo activarla bien. Bien, pero antes necesitas entender por qué esta semilla, precisamente esta, ataca la grasa visceral profunda y no solo la grasa superficial de la piel, porque ahí está la diferencia que cambia todo. Pasemos al primer pilar. El primer pilar es la fibra que atrapa al azúcar antes de que se vuelva grasa. Piensa en tu intestino como un río que corre después de una lluvia fuerte. Cuando comes carbohidratos, especialmente los refinados, pan blanco, arroz blanco, pasta, galletas, bollería, bebidas azucaradas, ese río se llena rápido y arrastra azúcar a gran velocidad hacia tu sangre. Tu páncreas entonces tiene que soltar insulina como si fuera un dique de emergencia, abriéndose de golpe una y otra vez. Y aquí viene lo importante. Cada vez que la insulina sube de forma brusca, tu cuerpo recibe una orden química muy clara. Esa orden dice, guarda grasa y guárdala en el abdomen alrededor de los órganos, donde esté más a mano para futuras emergencias. Eso, exactamente, eso. Es grasa visceral, no es la grasa de la cadera, no es la grasa del brazo, es la grasa interna, profunda, metabólicamente activa y peligrosa. La fibra soluble de la chía, cuando entra en contacto con el agua y forma ese gel transparente del que hablamos, actúa como una red fina que se tiende sobre ese río intestinal, no bloquea el paso del azúcar, lo ralentiza. Lo hace pasar despacio en gotitas, no en torrente. Y cuando el azúcar entra despacio a la sangre, la insulina no necesita dispararse, se libera de forma calmada, dosificada. Y cuando la insulina no se dispara, tu cuerpo deja de recibir esa orden constante de almacenar grasa abdominal, es un cambio silencioso, casi imperceptible en el momento, pero que se acumula semana tras semana. Te voy a contar el caso de Marta. Marta tiene 62 años, es de Guadalajara y llegó a mi consulta hace poco más de un año con una frustración enorme. Me dijo, doctor, yo como poco. Yo no soy glotona, yo camino media hora todos los días y mi cintura no baja. Al contrario, cada año aumenta 2 cm. Revisamos sus análisis. Glucosa en el límite alto, triglicéridos elevados y una circunferencia abdominal que ya la ponía en riesgo cardiovascular. Marta desayunaba siempre lo mismo, una tostada con mermelada de fresa y un café con leche y 2 cucharaditas de azúcar. No parecía mucho, pero ese desayuno disparaba su insulina cada mañana. Le pedí que durante 3 semanas, sin cambiar absolutamente nada más de su vida, añadiera una cucharada de chía activada a ese mismo desayuno tomada 15 minutos antes. 3 semanas después me dijo algo muy interesante, algo que escucho constantemente en consulta. Me dijo, doctor, lo más raro es que ya no siento ese bajón de energía a las 11 de la mañana, ese momento en que antes necesitaba urgentemente una galleta o un café dulce para seguir funcionando. Ya no tenía ese antojo incontrolable de algo dulce a media tarde y en meses, sin dieta estricta, sin ejercicio nuevo, su cintura bajó 4,5 cm. En consulta veo este patrón una y otra vez. Cuando controlas ese vaivén del azúcar en sangre, la grasa visceral empieza a este terreno lentamente, sí, pero se dé de verdad. La acción práctica aquí es simple y clara. Toma una cucharada sopera rasa no colmada de semillas de chía. Ponla en medio vaso de agua, unos 100 ml o en un vaso de leche vegetal sin azúcar añadido o incluso en té verde templado. Déjala reposar al menos 20 minutos removiendo a los 5 minutos para evitar grumos o idealmente toda la noche en el refrigerador dentro de un frasco de vidrio con tapa. Por la mañana, tómala despacio a sorbos antes de tu desayuno. Si te cuesta la textura al principio, añade unas gotas de limón y un toque de canela en polvo. Solo ese paso hecho con constancia ya cambia muchísimo el panorama metabólico. Y en el siguiente pilar verás por qué la chía no solo frena al azúcar, sino que también trabaja sobre algo todavía más profundo, la inflamación crónica. Ahora, lo siguiente es clave.
El segundo pilar es el omega 3, que apaga el fuego interno. Después de los 50, algo cambia en el cuerpo de forma silenciosa. La inflamación crónica de bajo grado, esa que no duele, que no se ve, que no te despierta por la noche, pero que existe y está haciendo daño, empieza a acumularse como ceniza caliente bajo una alfombra. Y aquí está el dato que muy pocos conocen. Tus células de grasa visceral no son simples depósitos pasivos, no son como cajones llenos de grasa quietos esperando a ser quemados, son órganos activos, muy activos, que producen unas sustancias químicas llamadas citoquinas inflamatorias. Esas citoquinas son como pequeñas chispas constantes que mantienen vivo ese fuego interno en todo tu cuerpo. Y mientras haya fuego, tu cuerpo no quema grasa con eficiencia porque está ocupado apagando incendios en otros lados. Es como tratar de construir una casa mientras al lado hay un incendio. No puedes. La chía contiene un tipo específico y muy valioso de omega 3 llamado ácido alfa-linolénico, abreviado ALA. Este ácido graso actúa como una lluvia fina y constante sobre esa ceniza caliente. No apaga el fuego de golpe, no espera un efecto milagroso, pero lo va sofocando día tras día, semana tras semana. Piensa en un jardinero paciente que riega la tierra seca de un jardín descuidado durante semanas. Al principio el agua apenas se nota. Parece que desaparece en la tierra dura, pero con los días la tierra se ablanda, las raíces respiran, los insectos benéficos vuelven y todo empieza a cambiar. Así actúa el omega 3 vegetal en tu cuerpo, con lentitud, pero con efecto acumulado. Tengo otro paciente, Rogelio, 70 años, jubilado, antiguo conductor de camiones, llegó a la consulta después de un susto. Le detectaron hígado graso moderado en una ecografía de rutina. Rogelio no tomaba alcohol, nunca lo había hecho, pero tenía una dieta rica en pan, en embutidos y en refrescos light que él creía inofensivos. Le diseñamos un plan completo, por supuesto, con cambios alimentarios y una caminata diaria más estructurada. Pero uno de los pilares de su plan fue la chía diaria activada 2 veces al día. Un año después de seguimiento, sus transamenasas, que son las enzimas del hígado, bajaron notablemente y la ecografía de control mostró una reducción visible de grasa hepática. No fue magia, no fue un milagro, fue consistencia y entender el por qué. Muchos pacientes me dicen algo muy parecido cuando empiezan con la chía bien usada. Sienten menos hinchazón abdominal después de comer, menos pesadez, más ligereza al levantarse y esos son los primeros síntomas de que la inflamación está bajando. La acción práctica para este pilar es asegurarte de que la chía que compras sea fresca y de calidad. Revisa bien el color. Debe una mezcla de gris oscuro, negro y semillas blancas con un brillo sutil. Si la ves opaca, amarillenta, apelmazada, o si al abrir el paquete huele rancio o a polvo viejo, no la uses. El omega 3 es delicado, se oxida con la luz, con el calor y con el tiempo. Guárdala siempre en un frasco hermético de vidrio, lejos de la luz directa, y una vez abierto el paquete, idealmente en el refrigerador, así mantienes intactos sus aceites beneficiosos durante meses. Y si ya estás aquí viéndome hasta este punto, regálame un like, porque eso ayuda de verdad a que este contenido llegue a más personas mayores de 50 que lo necesitan. Y si conoces a alguien que lleva años luchando con su abdomen, compártelo, vale más una herramienta bien explicada que 1000 promesas vacías. Vamos con el siguiente ajuste. El tercer pilar es la saciedad que silencia al hambre emocional. Una de las cosas que menos se hablan sobre la grasa visceral después de los 50 es el papel que juega el hambre emocional en su acumulación. Con los cambios hormonales propios de esta etapa, la menopausia en las mujeres, la andropausia en los hombres y sobre todo con el cortisol más elevado por el estrés acumulado de toda una vida. Muchas personas empiezan a sentir un hambre extraña que no es hambre real, no es ese hambre honesto de cuando llevas 6 horas sin comer, es otra cosa. Es un hueco en el pecho.
Es un vacío que se intenta llenar con galletas, con pan, con chocolate, con algo crujiente a las 5 de la tarde, con algo dulce después de cenar. Y ese picoteo constante, ese goteo silencioso de calorías que ni siquiera recuerdas haber comido al final del día, es una de las principales fuentes de grasa visceral nueva después de los 50. La chía, por su capacidad única de expandirse hasta 10 o 12 veces su volumen en tu estómago cuando está activada, actúa como un ancla potente. Imagínate un árbol viejo con raíces profundas. Esos árboles que llevan 100 años en el mismo sitio. El viento sopla fuerte, pasa una tormenta, caen ramas alrededor, pero el árbol no se mueve. Así se siente tu estómago cuando tomas chía activada bien, anclado, estable, lleno. Sin esos picos repentinos de ansiedad que te hacen abrir la despensa sin pensar. ¿Te ha pasado llegar a las 7 de la tarde con un hambre voraz casi irracional que te hace asaltar la cocina y comerte cualquier cosa que encuentres? Eso es exactamente lo que la chía ayuda a reducir cuando la usas estratégicamente. Carmen, una paciente mía de 58 años, me contaba con mucha honestidad cuál era su talón de Aquiles. Era el momento de ver la telenovela por la tarde entre las 6 y las 8. Se sentaba frente al televisor, relajada y sin darse cuenta terminaba comiéndose media bolsa de galletas saladas o un paquete entero de tostadas con queso crema. Ella me decía, doctor, no tengo hambre, pero la mano va sola. Le recomendé algo muy concreto, tomar un vaso grande de agua con chía activada y un chorrito de limón a las 4:30 de la tarde. 30 minutos antes de sentarse frente al televisor. Nada más. No le pedí que dejara de ver su novela, no le pedí que quitara la comida de la casa, solo ese ajuste. 10 meses después, su cintura había bajado 5 centímetros completos y ella me decía casi sorprendida de sí misma, doctor, ya ni me acuerdo de las galletas. A veces paso por la despensa y ni las miro. La acción práctica para Thais: identificar con honestidad cuál es tu momento de vulnerabilidad emocional con la comida. ¿Es la media mañana cuando estás solo en casa? ¿Es la media tarde cuando llega el aburrimiento? ¿Es después de cenar cuando te sientas en el sofá? ¿Es al despertar con ansiedad? Ese momento, sea cual sea, es donde colocas estratégicamente tu cucharada de chía activada como una ancla firme para ese hueco emocional. Y en el siguiente punto te voy a dar el bono, el cuarto elemento, el detalle que marca la diferencia real entre quienes ven resultados palpables en 3 meses y quienes siguen esperando sin entender por qué. Y aquí viene algo que pocos saben. El bono, el cuarto elemento, es el ritmo circadiano de la chía. La mayoría de las personas toma la chía cuando se acuerda. Un día por la mañana, otro día por la noche, algunos días ni siquiera la toma. Y esa inconsistencia, esa aleatoriedad diluye casi todo el efecto. Pero hay un momento específico del día en el que el impacto de la chía sobre la grasa visceral se multiplica y ese momento es entre 15 y 30 minutos antes de tu comida más alta en carbohidratos del día. Para muchas personas mayores de 50, esa comida suele ser la cena familiar o la comida fuerte del mediodía los fines de semana. Si tomas la chía activada justo antes de esa comida, el gel formado, listo, preparado para tender su red protectora sobre el azúcar y los carbohidratos que están a punto de entrar. Es como llegar al estadio antes del partido. Tienes tu asiento listo, tu postura cómoda, todo organizado para no perderte ni un minuto. Si llegas cuando el partido ya empezó, cuando la pelota ya está rodando, te pierdes lo importante. Lo mismo pasa con la chía. Si la tomas después de comer, el efecto sobre la insulina ya se perdió. Ese tren ya se fue. Quiero darte ahora un ejemplo concreto de cómo se vería un día completo, real, aplicando todo esto, porque sé que a veces leer o escuchar teoría suelta no es suficiente. Imagínate un día normal de tu vida. Te despiertas a las 7 de la mañana, antes de desayunar tomas tu vaso de agua con la chía activada que dejaste preparada desde anoche con unas gotas de limón natural exprimido. Esperas 15 minutos, aprovechas para caminar un poco por la casa, hacer la cama,
regar las plantas, alguna actividad tranquila. Después desayunas con normalidad, unos huevos revueltos con verduras, un pan integral tostado si lo toleras bien, tu café con poca o ninguna azúcar. A media mañana si sientes hambre real, una fruta con un puñadito pequeño de nueces o almendras, nada industrial. Al mediodía comes una comida normal, equilibrada, sin restricciones extremas, sin culpa. Una proteína del tamaño de la palma de tu mano, ya sea pollo, pescado, huevos o legumbres, verduras cocidas o en ensalada ocupando la mitad del plato y un carbohidrato complejo como quinoa. Arroz integral o batata en el resto del plato. A las 4:30 de la tarde, si ese es tu momento de vulnerabilidad, va la segunda cucharada de chía activada, esta vez en un vaso grande de agua con una pizca de canela en polvo, que además ayuda a estabilizar la glucosa. Cena. Ligera a las 7 o 7:30 de la tarde, una sopa de verduras casera, un pescado al horno, una ensalada verde con aceite de oliva y a dormir temprano, idealmente antes de las 11 de la noche. Porque el sueño profundo también regula las hormonas que controlan la grasa visceral, especialmente el cortisol y la leptina. Ese es el patrón completo. Y fíjate bien, no es una dieta extrema, no está prohibiendo alimentos, no estás pasando hambre. Es añadir una herramienta inteligente y barata en 2 momentos estratégicos del día y ajustar un poco lo que ya haces. Ahora, presta atención porque esto es fundamental y no quiero que nadie se lo salte. Importante, si estás bajo tratamiento médico, diabetes con insulina, embarazo, lactancia, cáncer activo, problemas cardíacos graves. Habla con tu doctor primero antes de incorporar la chía diaria a tu rutina. La chía puede interactuar con ciertos medicamentos, especialmente con anticoagulantes como la warfarina o el acenocumarol, porque su contenido de omega 3 tiene un leve efecto sobre la coagulación sanguínea. También si tomas medicación para controlar la presión arterial alta, la chía puede potenciar ese efecto. Y aunque eso suena positivo, conviene que tu médico lo sepa y monitoree tus valores para ajustar la dosis si hiciera falta. Si tienes problemas para tragar, antecedentes de hernia de hiato severa, problemas esofágicos o has tenido divertículos inflamados en el intestino, evita consumir la chía seca en cualquier circunstancia y siempre actívala muy bien antes en líquido, porque en seco puede expandirse en el esófago y causar molestias e incluso complicaciones serias. Si tienes tendencia natural a la baja presión arterial, empieza con solo media cucharada y observa con calma cómo te sientes durante la primera semana antes de subir la dosis. Y si padeces problemas intestinales crónicos, colonia irritable activo, enfermedad inflamatoria intestinal, introdúcela poco a poco empezando con una cucharadita pequeña al principio para que tu intestino se adapte gradualmente a la fibra extra. La chía es segura para la gran mayoría de las personas, pero como cualquier alimento potente, merece respeto y aplicación consciente. Y ahora el checklist que te prometí al principio del video. Agárralo mental o físicamente porque es lo que vas a poner en práctica desde mañana por la mañana. Primero, una cucharada sopera rasa de chía, unos 10 o 12 g, reposando en medio vaso de agua o leche vegetal sin azúcar durante al menos 20 minutos activos o idealmente toda la noche en refrigerador. Segundo, tomarla entre 15 y 30 minutos antes de tu comida más alta en carbohidratos del día, sea el desayuno, la comida fuerte o la cena. Identifica cuál es la tuya. Tercero, acompañarla con un chorrito pequeño de limón natural o una pizca de canela en polvo para potenciar su efecto estabilizador sobre el azúcar en sangre. Cuarto, mantener constancia mínima de 8 semanas continuas antes de evaluar resultados visibles en cintura o análisis, porque la grasa visceral no se va en 3 días ni en 2 semanas, se va con paciencia sostenida. Y quinto, y este es el más importante de todos, el que anula absolutamente todo si lo olvidas. Nunca tomarla seca jamás, siempre activada previamente con líquido. Si te saltas este paso,
la chía no solo pierde prácticamente todo su poder metabólico, sino que puede causar molestias digestivas importantes como hinchazón o estreñimiento paradójico. Ese es el error número 1 que veo constantemente en consulta. Personas bien intencionadas que compran chía de excelente calidad, orgánica incluso, y la echan seca sobre el yogur del desayuno o sobre la ensalada del mediodía y meses después me preguntan por qué no ven resultados. La respuesta siempre es la misma. Sin activar no sirve de mucho. Lo que sigue cambia todo. Tu cuerpo después de los 50 no es tu enemigo. Nunca lo fue. Es un compañero fiel que ha caminado contigo durante muchos años, que ha aguantado tensiones, alegrías, malas noches, malas comidas. Y que ahora te pide con discreción que le escuches con un poco más de atención. La grasa visceral no es un destino marcado en tu genética. Es una dirección que podemos cambiar con ajustes pequeños pero sostenidos. Piensa en un velero que se ha desviado de su rumbo en medio del mar. No necesita un motor gigante. No necesita un viento huracanado ni una tormenta de transformación. Necesita un pequeño ajuste de timón mantenido con paciencia día tras día para ir volviendo al puerto correcto. Esta cucharada diaria de chía bien activada, bien tomada, es uno de esos pequeños ajustes de timón que puedes empezar hoy mismo. No es un milagro, no es magia, no es una promesa vacía de las que abundan en Internet, es una herramienta real, barata, accesible. Con siglos de uso en la medicina tradicional mesoamericana y asiática y cada vez más estudios observacionales que sugieren beneficios metabólicos consistentes, especialmente en adultos mayores de 50 años. Si este video te ayudó a entender algo que antes no te había quedado claro, si sentiste que por fin alguien te explicó el por qué y no solo el qué hacer, regálame un like ahí abajo. Porque eso me indica que voy por el camino correcto y me motiva a seguir creando este tipo de contenido para ti. Comparte este video con alguien mayor de 50 que conozcas, un familiar, un amigo. Un vecino que esté luchando silenciosamente con su abdomen, con su cintura, con esa frustración de sentir que el cuerpo ya no responde. Puedes estar regalando información que le cambie la salud. Y aquí abajo en los comentarios escríbeme la palabra Chia Site. Comprometes a empezar mañana con este plan de 5 puntos. Me encanta leer los compromisos de esta comunidad y responderles uno por uno cuando puedo. Y aquí va mi pregunta final para ti, quiero que me la respondas con honestidad. ¿Cuál va a ser tu momento estratégico del día para tomar tu chía activada? ¿Va a ser en la mañana antes del desayuno o en la tarde antes de tu hora de antojo? Cuéntamelo abajo que allí seguimos conversando. Nos vemos muy pronto en el próximo video.